Ejemplo 4. Evalúe las siguientes integrales interpretando cada una en términos de áreas. A. Ejercicio 38. Integral entre menos 5 y 5 de x menos raíz de 25 menos x2 diferencial x. B. Ejercicio 40. Integral entre 0 y 10 de valor absoluto de x menos 5 diferencial x. Solución. Como se verá en las propiedades de la integral entre a y b de f de x más o menos g de x diferencial x es la integral entre a y b de f de x más o menos la integral entre a y b de g de x diferencial x. Entonces la integral entre menos 5 y 5 de x menos raíz de 25 menos x2 diferencial x es la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x menos la integral entre menos 5 y 5 de raíz de 25 menos x2 diferencial x. La primera es la integral 1, la segunda integral 2. Haremos el gráfico de la integral número 1, que es la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x. Tenemos la función de entre menos 5 y 5 graficada. Y la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x es área 1 menos área 2, que es suma de áreas sobre el eje x menos suma de áreas bajo el eje x. Entonces A1 es igual a A2, que es base por altura sobre 2, dos triángulos congruentes, que cada uno vale 5 por 5 sobre 2. Entonces la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x es 0. Segundo, si y es la función raíz de 25 menos x2, tenemos que x2 más y2 es 25. Entonces la gráfica de y igual a f de x raíz de 25 menos x2 está contenida en la gráfica de una circunferencia de radio 5, centrada en el origen, pero f de x es mayor o igual que 0. Grafiquemos ahora la función f de x raíz de 25 menos x2, que es mayor o igual que 0. Como f de x es mayor o igual que 0, la integral entre menos 5 y 5 de f de x diferencial x representa el área bajo el gráfico de la función y igual a f de x. Luego, la integral entre menos 5 y 5 de raíz de 25 menos x2 diferencial x es un medio del área del círculo. O sea, un medio pi 5 al cuadrado, que nos da 25 pi medios. La respuesta de la integral 1 menos la integral 2 es 0 menos 25 pi medios. En otras palabras, menos 25 pi medios. B. F de x es valor absoluto de x menos 5, que nos da entonces es x menos 5 si x mayor o igual que 0 y menos, paréntesis, x menos 5 para x menor que 0. Simplificando un poco, nos da x menos 5 para x mayor o igual que 0 o 5 menos x para x menor que 0. Haremos ahora el gráfico de valor absoluto de x menos 5 entre 0 y 10. Recuerden que estamos intentando hacer la integral entre 0 y 10 de valor absoluto de x menos 5.
Bueno, la integral entre 0 y 10 de f de x diferencial x es área 1 más área 2 menos 0, o sea, la suma de las áreas sobre el eje x menos la suma de las áreas bajo el eje x. B. Límite cuando n tiende a infinito de pi sobre n, sumatoria igual 1 hasta n, de seno de 5pi sobre n es igual, usando el cas derive 6, a límite cuando n tiende al infinito de pi sobre n, de cotangente de 5pi sobre 2n, y esto es igual, de nuevo, usando el cas derive 6, a 2/5. Entonces, la integral entre 0 y pi de seno de 5x diferencial x es 2/5. Ejemplo 4. Evalúe las siguientes integrales interpretando cada una en términos de áreas. A. Ejercicio 38. Integral entre menos 5 y 5 de x menos raíz de 25 menos x2 diferencial x. B. Ejercicio 40. Integral entre 0 y 10 de valor absoluto de x menos 5 diferencial x. Solución. Como se verá en las propiedades de la integral entre a y b de f de x más o menos g de x diferencial x es la integral entre a y b de f de x más o menos la integral entre a y b de g de x diferencial x. Entonces la integral entre menos 5 y 5 de x menos raíz de 25 menos x2 diferencial x es la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x menos la integral entre menos 5 y 5 de raíz de 25 menos x2 diferencial x. La primera es la integral 1, la segunda integral 2. Haremos el gráfico de la integral número 1, que es la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x. Tenemos la función de entre menos 5 y 5 graficada. Y la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x es área 1 menos área 2, que es suma de áreas sobre el eje x menos suma de áreas bajo el eje x. Entonces A1 es igual a A2, que es base por altura sobre 2, dos triángulos congruentes, que cada uno vale 5 por 5 sobre 2. Entonces la integral entre menos 5 y 5 de x diferencial x es 0. Segundo, si y es la función raíz de 25 menos x2, tenemos que x2 más y2 es 25. Entonces la gráfica de y igual a f de x raíz de 25 menos x2 está contenida en la gráfica de una circunferencia de radio 5, centrada en el origen, pero f de x es mayor o igual que 0. Grafiquemos ahora la función f de x raíz de 25 menos x2, que es mayor o igual que 0. Como f de x es mayor o igual que 0, la integral entre menos 5 y 5 de f de x diferencial x representa el área bajo el gráfico de la función y igual a f de x. Luego, la integral entre menos 5 y 5 de raíz de 25 menos x2 diferencial x es un medio del área del círculo. O sea, un medio pi 5 al cuadrado, que nos da 25 pi medios. La respuesta
de la integral 1 menos la integral 2 es 0 menos 25 pi medios. En otras palabras, menos 25 pi medios. B. F de x es valor absoluto de x menos 5, que nos da entonces es x menos 5 si x mayor o igual que 0 y menos, paréntesis, x menos 5 para x menor que 0. Simplificando un poco, nos da x menos 5 para x mayor o igual que 0 o 5 menos x para x menor que 0. Haremos ahora el gráfico de valor absoluto de x menos 5 entre 0 y 10. Recuerden que estamos intentando hacer la integral entre 0 y 10 de valor absoluto de x menos 5. Bueno, la integral entre 0 y 10 de f de x diferencial x es área 1 más área 2 menos 0, o sea, la suma de las áreas sobre el eje x menos la suma de las áreas bajo el eje x. Regla del punto medio. La integral entre a y b de f de x diferencial x es límite cuando n tiende al infinito, sumatoria i de 1 a n de f de x sub i muestra delta x. Con x sub i muestra en el intervalo que va de x i menos 1 a x i. Y delta x es b menos a sobre n. En la llamada regla del punto medio, se escoge x sub i muestra como el punto medio, que denotaremos x sub i barra del iésimo subintervalo. X sub i muestra es entonces x sub i menos 1 más x sub i sobre 2. Cuidado con el signo más, a veces los estudiantes escriben menos por equivocación. X sub i muestra es a más i menos 1 por delta de x más a más i por delta de x sobre 2. O sea, x sub i muestra es a más i menos 1 medio delta x. Ejemplo 3, ejercicio 11. Use la regla del punto medio con el valor n igual a 5 para hallar una aproximación de la integral entre 0 y 2 de x sobre x más 1 diferencial x. Solución. Delta x es b menos a sobre n, o sea 2 menos 0 sobre 5, luego delta x es 0,4. X1 muestra es a más 1 menos 1 medio delta x, o sea que x1 muestra es 0,2. Y como x y más 1 muestra es x sub i muestra más delta x, entonces x sub 2 es 0,2 más 0,4, que es 0,6, y x sub 3 será 1. X sub 4 muestra es 1,4 y x sub 5 muestra es 1,8. Estamos incrementando al primer x sub 1 muestra cada vez 0,4. Entonces M5, M es por middle. Por middle tenemos es sumatoria de 1 a 5 de f de x sub i muestra delta x. Y sacando factor común delta x es f en x sub 1 muestra más fx2 muestra más puntos suspensivos fx5 muestra por delta x. Sustituimos ahora los valores recordando que f de x es x sobre x más 1. Y luego simplificamos la expresión para obtener finalmente que M5 middle con puntos muestra la mitad y N5 da punto 9071. Propiedades de la integral definida. Primero,
La integral entre a y b de f de x diferencial bx es menos la integral entre b y a de f de x diferencial x. Segundo, la integral entre a y a de f de x diferencial x es 0. Ahora, la integral entre a y b de c diferencial x es c por b menos a, donde c es una constante. Segundo, la integral entre a y b de f de x más g de x diferencial x es la integral entre a y b de f de x diferencial x más la integral entre a y b de g de x diferencial x. Tercero, la integral entre a y b de c f de x diferencial x es c por la integral entre a y b de f de x diferencial x, donde c es cualquier constante. Cuarto, la integral entre a y b de f de x menos g de x diferencial x es la integral entre a y b de f de x diferencial x menos la integral entre a y b de g de x diferencial x. Quinto, la integral entre a y b de f de x diferencial x es la integral entre a y c de f de x diferencial x más la integral entre c y b de f de x diferencial x, c en los reales. Ilustremos con un gráfico. En el gráfico tenemos la función y igual a f de x y los puntos de abscisa A, B y C. El área de AB estoy suponiendo que es 10 y el área de BAC la supondremos 12. Observe que no necesariamente C tiene que estar entre A y B. Ahora, la integral entre A y C de f de x diferencial x es el área bajo la curva y igual a f de x. De A a C, o sea, 10 más 12, que es 22. Y la integral entre C y B es, ojo, menos la integral entre b y c de f de x diferencial x, o sea, menos 12. La integral entre a y b de f de x diferencial x es 10. Y se tiene que, entonces, reemplazando en la fórmula, 10 es 22 más menos 12. Ejemplo 6. Ejercicio 43. Use el hecho que integral entre 0 y 1 de x2 diferencial x es un tercio y las propiedades de las integrales para evaluar la integral entre 0 y 1 de 5 menos 6x2 diferencial x. Solución. La integral entre 0 y 1 de 5 menos 6x2 diferencial x es integral entre 0 y 1 de 5 diferencial x menos integral entre 0 y 1 de 6x2 diferencial x. O sea, la integral entre 0 y 1 de diferencial x menos 6, integral entre 0 y 1 de x2 diferencial x, que es 5 por 1 menos 0, según la propiedad de 1, menos 6 por 1 tercio, según el dato del ejercicio. Esto nos da 3. Ejemplo 7, ejercicio 48. Si la integral entre 1 y 5 de f de x diferencial x es 12, y la integral entre 4 y 5 de f de x diferencial x es 3.6, encuentre la integral entre 1 y 4 de f de x diferencial x. Solución. Integral entre 1 y 4 de f de x diferencial x es integral entre 1 y 5 más la integral entre 5 y 4. Ambas de f de x diferencial x. Pero recordemos que la integral entre 5 y 4 es menos la integral entre 4 y 5. Sustituyendo, tenemos la expresión que se presenta en la pantalla. Y reemplazando los datos, esto da 12 más menos 3.6, o sea, 8.4.
propiedades de comparación de la integral. 6. Si f de x mayor o igual que 0 para a menor o igual que x menor o igual que b, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es mayor o igual que 0. 7. Si f de x mayor o igual que g de x para a menor o igual que x menor o igual que b, entonces la integral entre a y b de f de x diferencial x es mayor o igual que la integral entre a y b de g de x diferencial x. Octavo, si m minúscula menor o igual que f de x menor o igual que m mayúscula para a menor o igual que x menor o igual que b, entonces m minúscula por b menos a es menor o igual que la integral entre a y b de f de x diferencial x menor o igual que m mayúscula por b menos a. Ilustraremos con un gráfico. En el gráfico mostraremos la gráfica de y igual a f de x, la recta y igual a m minúscula y la recta y igual a m mayúscula. Serán importantes los rectángulos de altura m minúscula y m mayúscula, ambos rectángulos con base en el segmento AB del eje X. Si f de x es mayor o igual que 0, la propiedad expresa que el área bajo la gráfica de f es mayor que el área del rectángulo con altura m minúscula y menor que el área del rectángulo con altura m mayúscula. Si f de x es continua, la mejor estimación para integral entre a y b de f de x diferencial x se obtiene si se toman m minúscula y m mayúscula como los valores mínimo y máximo absolutos de f sobre el intervalo cerrado AB. Demostración de la propiedad 8. Debemos recordar que la integral entre a y b de c por diferencial x es c por la integral entre a y b de diferencial x. Y la integral entre a y b de diferencial x es b menos a. Entonces, si miramos la pantalla, vemos que se preserva la monotonía de la desigualdad al usar la integración entre a y b. Y aplicando los resultados que decía que acabamos de recordar, miramos la pantalla el resultado de la demostración. Ejemplo 8, ejercicio 60. Utilice la propiedad 8 para estimar la integral entre 0 y 2 de 1 sobre 1 más x2 diferencial x. Solución. Si f de x es continua creciente o f de x es continua decreciente en el intervalo cerrado AB, los valores mínimo m minúscula y máximo m mayúscula absolutos de f de x en el intervalo cerrado AB se encuentran en los extremos.
o sea, son los puntos A, f de A y B, f de B. No necesariamente en ese orden van el mínimo y el máximo. F de x igual a 1 sobre x al cuadrado más 1 es decreciente en el intervalo cerrado 0, 2, ya que es la recíproca de una función creciente, que es g de x igual a x2 más 1 en un intervalo del eje positivo x. Evaluamos ahora f de 0 y f de 2 y obtenemos para f de 0 el valor 1 y para f de 2 el valor 1/5. Y de ahí entonces está el menor valor y el máximo. El menor valor es m minúscula 1/5 y el máximo es m mayúscula igual a 1. Según la propiedad 8, entonces m minúscula por b menos a, que se estoy sustituyendo, menor o igual que la integral entre 0 y 2 de 1 sobre x2 más 1. Y esto es menor o igual que m mayúscula por b menos a. Sustituyendo los valores, tenemos que la integral pedida está entre 2/5 y 2. Hemos llegado al final de esta clase. Los invito a ver la clase siguiente. Muchas gracias por su atención.